El día de hoy vamos a revisar el siguiente contenido, que es una función afín, una función a trozos y una función exponente n-1 y exponente n-2. Empecemos primero entonces definiendo qué es una función afín. Una función afín no es más que una expresión polinómica de primer grado que tiene la característica de que no pasa por el origen de coordenadas en el plano cartesiano, es decir, no pasa por el punto x0 y y0. Revisemos un ejercicio, pero antes de la revisión del ejercicio, vamos a proceder a presentar la forma general de esta función. Ok, la forma general de esta función es f de x igual mx más n. Observemos lo siguiente, la teoría nos decía que este tipo de función es una función de primer grado. Ok, este término mx representa el término lineal. Se le conoce de esta manera, pero también hace una representación, en la letra principalmente, o el coeficiente hace énfasis a la pendiente de la recta, ya que su gráfica o la gráfica de esta función, al igual que la función lineal, es una recta, perpendicular, por supuesto está. Otra forma también de presentar esta función es con la siguiente denominación. F de x es igual a ax más b, donde a y b tienen la misma representación que m y n. Ok, procedemos entonces a realizar un ejercicio. Otro detalle relevante sobre este tipo de función es el siguiente, que el término lineal está acompañado de una variable. Esta variable siempre, siempre va a estar elevada al exponente 1. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. F de x es igual a 3x más 5. Grafiquemos entonces la función. Para graficarla, lo que vamos a necesitar primero es la construcción de una tabla, una tablita donde vamos a establecer qué valores de x vamos a utilizar. En este caso, vamos a utilizar un rango de valores desde 1 hasta 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proceder para encontrar este valor de f de x o también conocido como y? Lo que procedemos a hacer es lo siguiente. En la función o en la ecuación de la función, nosotros procedemos a reemplazar de acuerdo al valor que con el que hemos decidido trabajar en la tablita de valores. Ok, entonces el primer valor que nosotros vamos a utilizar o vamos a reemplazar en la función es el valor de 1. Reemplazamos entonces donde está la x el valor de 1. Y es decir, ahora será en vez de f de x, será f de 1 es igual a 3 multiplicado por 1 más 5. Esto nos da un total de 8. Significa que cuando x vale 1, y vale 8 para el producto cartesiano que vamos a llevar al plano. Continuamos entonces resolviendo. Para el segundo valor que vamos a utilizar, en este caso es el número 2, y de la misma manera procedemos a reemplazar. Entonces sería f2 es igual a 3 multiplicado por 2 más 5. 3 por 2 que son 6 y más 5 que sumado ambos valores nos daría un total de 11. Y de la misma manera se reemplaza en la tablita o se ubica el valor de 11. Continuamos ahora reemplazando con el valor de 3 en la ecuación. Realizamos la multiplicación entonces de 3 por 3, que es 9, más 5, que son 14. Lo vemos reflejado nuevamente también en la tablita. Y para finalizar, hacemos el reemplazo del valor número 4 en la ecuación de la función, donde tendremos como resultado, pues, 3 por 4, que son 12, y más 5, que suman 17. ¿Ok? Una vez que ya hemos culminado de hacer los cálculos de los valores f de x o los valores y, los que se están marcando en este momento, vamos a proceder a crear o a reemplazar cada una de estas coordenadas o puntos cartesianos en el plano cartesiano. Como ustedes observan, yo acá ya tengo graficado el plano cartesiano con ayuda de GeoGebra y vamos a tomar como referencia
las coordenadas que hemos desarrollado o hemos calculado en esta tabla de valores. La primera coordenada que nosotros calculamos fue x1, y8. La tenemos representada acá. Representamos entonces la segunda coordenada, que es 2, x2, y11. La tercera coordenada, que es 3,14. Y la cuarta coordenada, que es 4,17, donde x vale 4 y y vale 17. Y comprobado está nuevamente lo que nos decía la teoría, que esta es una expresión de grado 1, pero nunca pasa por el origen del plano cartesiano, aquí como estoy señalando. Es decir, su gráfica, ya sea creciente o decreciente, jamás va a pasar por el origen del plano cartesiano. Por eso se le conoce como con el nombre de función afín. Muy diferente a la función lineal, que la función lineal sí pasa por el origen del plano cartesiano. Muy bien. Ahora, revisemos entonces el segundo tema, que es una función a trozos. La función a trozo también es una función que recibe otros nombres, como por ejemplo una función a tramos, una función segmentada o una función seccionada. Es aquella que principalmente se define por ser más analítica y diferente y posee diferentes intervalos de su dominio. Revisemos entonces un ejemplo, un ejercicio de cómo nosotros podemos graficar una función a trozos. Ok. Si logramos observar la expresión de las ecuaciones de la función, tienen una siguiente característica. Pareciera que fuera un conjunto de ecuaciones en una función, ¿verdad? Y justamente así es. Observamos que tienen un signo de agrupación y no solamente existe una sola ecuación para esta función, sino existen dos. Y además de eso, poseen un criterio. Un criterio que nos va a permitir definir los tramos o los segmentos de cada una de las gráficas. Ok. Revisemos entonces que tenemos la primera ecuación f de x es igual a 5x más 2. La segunda ecuación de la función es f de x es igual a x cuadrado menos 2. La característica de la primera expresión 5x más 2 es que es una expresión de primer grado. Lo vemos aquí en el primer término, 5x. La segunda expresión, x cuadrado menos 2, nos damos cuenta que es una expresión de tipo cuadrática o de segundo grado. Pero tener en cuenta, para la solución de este tipo de función, el criterio siguiente. Para la primera función, nos dice, si los valores de x o el dominio deben ser menores o igual a 1. Es decir, podemos utilizar valores de 1 hacia abajo. Es decir, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente, valores más pequeños. Para la segunda, el segundo criterio que nos indica, para la segunda ecuación, nos indica que si x es mayor que 1. Es decir, para esta segunda ecuación de esta función, los valores del dominio deben ser mayor que 1. Es decir, entre 1, 2, 3 hacia el infinito. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es crear una tablita para cada una de las funciones y vamos a empezar a darle soluciones. Empecemos primero con la primera función. F de x es igual a 5x más 2. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho que hay un criterio que indica que únicamente podemos utilizar valores menores o igual a menos 1. Ok, aquí vamos a utilizar estos valores. En esta tablita se han expresado de esta forma. Primero quise expresar los negativos y después los positivos. Entonces los valores que vamos a utilizar son menos 2, menos 1, 0 y 1. Entonces, si cumplimos la condición que nos establece el criterio
de esta expresión donde nos dice que el dominio únicamente deben ser valores menores o igual a 1. Y efectivamente así es. Entonces, empecemos con el cálculo. Lo único que vamos a hacer ahora es reemplazar. Reemplazar en esa ecuación, en este caso, con el valor de menos 2. Empecemos con el valor de menos 2. F, en vez de f de x, donde están las x, reemplazamos con el menos 2. ¿Sí? Y esto sería igual a 5 multiplicado por menos 2 y más 2. La multiplicación de 5 por menos 2 me da 10. Y sabemos que son signos contrarios, por lo tanto, signos diferentes, por lo tanto, realizamos una resta. ¿Qué signo, o el signo que acompaña al término mayor, en este caso es negativo, por lo tanto, el resultado pues se refleja como negativo. En este caso es menos 8. Para el siguiente caso, el siguiente valor que vamos a utilizar es el menos 1. Lo único que hacemos es reemplazar donde están las x con el menos 1. Multiplicamos 5 por menos 1, nos daría menos 5. Y más 2 nos quedaría como resultado menos 3, tal como se refleja en la tablita. A continuación procedemos a reemplazar con el número 0 donde están las X. Acá pasa algo interesante y bastante sencillo, es que justamente todo un número multiplicado por 0 nos da 0 y al multiplicar 5 por 0, pues su resultado da 0. Entonces, el resultado que nos queda a continuación únicamente es 2. Y para ir finalizando con el último valor que hemos optado por utilizar, es el valor de el dominio cuando x vale 1. Es decir, reemplazando en donde en los valores de x me quedaría 5 multiplicado por 1, que da 5, más 2, que es igual a 7. Por este lado tenemos ya la primera parte o la primera ecuación resuelta. Importante el siguiente detalle. Para la segunda ecuación, tenemos que tener en cuenta que es una ecuación cuadrática o de segundo grado y que la solución la podemos obtener mediante proceso de factorización o de fórmula general, porque tenemos que encontrar el valor de la pendiente y la abertura. Pero eso si fuera el caso de la gráfica. En este caso, nosotros estamos haciendo un análisis y al realizar este análisis de la misma manera, lo único que necesitamos son valores o coordenadas dentro de la variable x. Por lo tanto, el criterio nos indica que podemos utilizar valores mayores a 1 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una tablita, ¿sí? Y vamos a utilizar, por ejemplo, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿sí? Hacemos lo mismo que el caso anterior. Reemplazamos nada más en la función. Aunque me diga que es una expresión cuadrática, al final voy a encontrar estos vértices y estos vértices me van a ayudar a determinar la orientación de la gráfica. Muy bien, entonces lo único que hacemos es reemplazar asimismo en la ecuación de la función cuando x vale 1. En este caso reemplazamos 1 elevado al cuadrado y 1 multiplicado por 1 o resolviendo 1 elevado al cuadrado nos da como resultado 1. Positivo. Menos 2 al proceder a hacer esta operación nos daría como resultado menos 1, tal como lo vemos en la tablilla. A continuación procedemos a reemplazar con el valor de 2 y nos damos cuenta que para ese primer término, el que estoy marcando, 2 elevado al cuadrado, la solución es 4, menos 2 nos queda como resultado 2. Para el caso de el número 3 que vamos a utilizar, entonces queda expresada de la siguiente manera, 3 elevado al cuadrado menos 2, y esto nos da igual a 7. ¿Por qué? Porque 3 por 3 son 9, menos 2 son 7. Y para finalizar, en la construcción de esta tabla, vemos o vamos a utilizar el valor de 4.
en dónde está el valor de x o dónde está la letra x. Entonces, 4 elevado al cuadrado menos 2 nos da como solución 14. ¿Sí? Una vez que ya hemos obtenido estas tablillas, pasamos nuevamente la expresión de la función. Pasamos a aquellos resultados que necesitamos, que son los que están dentro de la tablilla, de cada una de las tablas, y vamos a proceder a graficar. ¿Ok? Tenemos acá ya un plano cartesiano. Procedemos con la primera ecuación, con el primer par de el producto cartesiano, que en este caso sería menos 2 y menos 8. Cuando x vale menos 2, f de x o y entonces vale menos 8. Ya lo hemos reflejado acá. Listo. Continuemos con el siguiente. Cuando x vale menos 1, y vale menos 3 o f de x vale menos 3. Perfecto. Allí también está ya expresado. El siguiente, cuando x me vale 0 y y me vale 2. Y a continuación, cuando x me vale 1 y y me vale 7. ¿Sí? Importante este detalle. Como la primera ecuación de la función me indicaba que los valores pueden ser menores o igual a 1, significa que en este vértice 1.7 corresponde a un intervalo ya cerrado, ¿sí? Intervalo cerrado, pero hacia el infinito negativo, se desplazan hacia el infinito negativo. Lo contrario pasa con la siguiente función. Entonces, grafiquemos la segunda función. Me indica la segunda función o los pares cartesianos que cuando x vale 1, y entonces me vale menos 1. Ya lo vemos acá reflejado con el color verde, ¿sí? Y de la misma manera se ubicó el producto cartesiano. Segunda coordenada, cuando x vale 2, entonces y me vale 2 positivo. Tercera coordenada, cuando x me vale 3, y me vale 7. Y cuando x vale 4, f de x o y vale 14. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Unir cada uno de esos puntos para determinar cada una de las gráficas. A esto es lo que llamamos una función a trozos. La primera es una representación de una recta porque es una función de tipo lineal, pero en este caso es una función afín. Y la segunda, si ustedes observan la forma, es una parábola con una abertura hacia arriba. Entonces tiene representado más o menos la mitad de la parábola. Vamos a unir cada uno de esos puntos. Vemos acá, ya hemos unido los puntos de la primera tabla y efectivamente tenemos la recta. Sin olvidar que el punto 1.17, el punto 1.7 corresponde a un intervalo cerrado. Y el punto 1.1 también sería un intervalo cerrado. El punto 1 menos 1 también es un intervalo cerrado, ¿sí? Y vemos reflejada allí la curva de la parábola. Muy bien. Esto es la representación de una función a trozo. Es decir, es como un sistema de ecuaciones en una función que se pueden graficar en un solo plano cartesiano. También puede ser que encontremos más adelante no solamente dos, sino tres y hasta cuatro ecuaciones. Y las hay de todos los grados. Muy bien. A continuación vamos a revisar la función con potencia n-1, es decir, función exponencial, pero en este caso con el exponente negativo. ¿Ok? Son este tipo de expresiones. Están dadas de la siguiente manera. F de x es igual a ax elevado a menos 1. Nosotros sabemos que las expresiones elevadas a un exponente negativo no existen. Probablemente no tengan solución. Pero existen propiedades dentro de las reglas de los exponentes que permiten convertir a esta expresión
de signo negativo o exponente negativo en positivo. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar y son bastante sencillas la solución y la gráfica de este tipo de función. Ok, empecemos entonces con un ejercicio y el ejercicio que vamos a utilizar en este caso es f de x es igual a 3x 3x elevado a la menos 1. Perdón, 5x elevado a la menos 1. La siguiente parte, una vez que yo tengo la ecuación ya expresada de la función, lo que hago es reescribir la ecuación. ¿Para qué? Porque tengo que convertirla en positivo. Entonces, para convertirla en positivo, yo convierto esto en una fracción. Debo de convertirlo en una fracción. Entonces, y el exponente pasaría a ser positivo. ¿De qué manera? El valor, en este caso 5, que es el coeficiente, le voy a dejar solo. Y dentro del paréntesis voy a ubicar el valor de 1 sobre x. De tal manera que yo ya he reescrito la ecuación y la he convertido en positivo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a construir ahora una tabla de valores. ¿Qué valores voy a utilizar? En este caso voy a utilizar, pueden ser valores positivos o pueden ser valores negativos, pero voy a utilizar solamente valores positivos. En este caso el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Dónde voy a reemplazar? Únicamente donde queda x. Eso es todo. Empecemos entonces. Lo hacemos ya en la ecuación reescrita, en esta. 5 paréntesis 1 sobre x y cerramos ese paréntesis. Si nos damos cuenta, únicamente donde está la x es donde vamos a reemplazar el valor de 1. Y la división de 1 sobre 1 nos da 5 y multiplicado por 5, perdón, la multiplicación de 1 sobre 1 nos da 1 y multiplicado por 5 nos da 5. A continuación, reemplazando en la ecuación de la función con el número 2, cuando x vale 2. ¿Sí? Como resultado tenemos 2.5. Siguiente, cuando x vale 3, entonces la solución sería 1.67 o f de x corresponde a 1.67. Y cuando tengo la solución, cuando busco la solución para x4, entonces tengo como resultado 1.25. ¿Qué es lo que debo de hacer ahora? Simplemente reemplazar en el plano cartesiano. Tener en cuenta lo siguiente, que la gráfica de este tipo de función es una hipérbola. Cuando están elevada al menos 1, nosotros vamos a ver la solución en el primer y el tercer cuadrante. ¿Sí? Entonces, miremos el caso siguiente, cuando la expresión de la función corresponde no a elevado a menos 1, sino elevado a menos 2. ¿Sí? Reescribimos entonces la ecuación nuevamente, de la misma manera como lo hicimos en el caso anterior. En este caso, la ecuación era 4x elevado a la menos 2. El 4, que es el coeficiente, lo ubicamos fuera del paréntesis, le agregamos 1 dentro del numerador y en la parte del denominador quedaría x elevado al cuadrado. De la misma forma, utilizamos una tablita y utilizamos, pueden ser valores positivos, pueden ser valores negativos. Tener en cuenta que cuando voy a graficar una hipérbola, por lo general, en el número, cuando utilizo el valor de 0, se convierte en un valor infinito o simplemente no existe o me da como resultado un valor no existente o un error. Ya les voy a explicar por qué. Ok, entonces lo que yo hago a continuación simplemente es en la ecuación de la función empezar a reemplazar por los valores que voy a utilizar en x. Por ejemplo, menos 1, ¿sí? Ya le vemos aquí reemplazado con menos 1 y sabemos que la solución de menos 1 al cuadrado es 1 positivo. 1 dividido para 1 es 1 y multiplicado por 4 es 4.
Perfecto. Acá la solución era lo que les mencionaba cuando utilizamos el valor de, es que justamente para este tipo de función no es recomendable utilizar el número cero. Podemos utilizar cualquier valor positivo mayor a uno o menor a menos uno, pero no el cero. En este caso utilicé el cero para poder explicar que aquí esta parte no va a tener solución. Es decir, el cero elevado al cuadrado nos va a dar cero y al producir esta división, si lo hacemos con una calculadora nos va a dar error. Entonces esto significa que es un número que no existe. Utilizo yo en este caso el infinito, porque cuando ya grafique estos puntos, significa que en el punto cero la gráfica se va hacia el infinito. ¿Ok? El siguiente valor que voy a utilizar es el valor de 1, ¿sí? Como ustedes pueden ver, ya está reemplazado y la solución de todo esto es 4. Reemplazo el siguiente valor que es 2 en la ecuación de la función y la solución que obtengo es 1. Veamos entonces cómo me queda la gráfica. Era justamente lo que les estaba mencionando. Ok, cuando x me vale menos 1, y me vale 4, justamente aquí. X me vale 1, y me vale 4. X me vale 0, y me vale, dice infinito. Porque, mire, observemos que esta gráfica acá, eh, este valor se va hacia el infinito. Es decir, va a tratar de acercarse o aproximarse al origen de este plano, pero no lo va a tocar, no va a aproximarse. Solo va a existir un pequeño acercamiento, pero jamás va a tocar esa recta. ¿Sí? Muy bien, el siguiente valor es de 1 y 4 cuando x me vale 1, que es positivo, y me vale 4. Eh, revisemos que es bastante similar el valor del negativo con el positivo. ¿Sí? También esto es una hipérbola, pero tiene la característica de estar entre el primer y el segundo cuadrante. Y para finalizar, el valor de 2 y 1, perdón. Cuando x me vale 2, y me vale 1. Si yo utilizara un valor acá, por ejemplo, de menos 2, me va a dar justo en esta misma dirección. X me vale menos 2, y me vale 1. ¿Sí? Es como una sensación de mirarse a un espejo, más o menos. Esa es la sensación que se tiene de la gráfica de este tipo de función. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo con relación a nuestra clase. Cualquier duda e inquietudes, por favor, consulten. Me hacen conocer para poderle solventar y disipar aquellas dudas. Muchísimas gracias.